El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose ante él le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo porque es lunático y está mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a los discípulos, pero ellos no han podido curarle. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles: por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues la palabra de hoy es una palabra impresionante porque nos está llevando a reflexionar sobre cuál es realmente nuestra fe en el Señor. Si somos cristianos como Dios quiere que seamos, o si solamente tenemos una pátina de cristianismo. Y por eso esta palabra hoy nos viene hablando primero el profeta Habacuc, donde dice que es un Dios que no ama la maldad, es un Dios que ama la verdad, es un Dios que te pide que te asocies a Él para poder encontrar la vida. Porque de otra forma, la catequesis del mundo es tan fuerte, ¿no?, que te lleva por derroteros que al final solamente traen para ti sufrimiento y en muchos casos perdición. Precisamente Santo Domingo de Guzmán le tocó combatir a esta herejía albigense en un momento en donde la Iglesia se estaba dividiendo tremendamente, también había un escándalo dentro de la Iglesia también por la riqueza, el abuso del poder que había, y en contraposición a la vida ascética que llevaban los cátaros, los albigenses, ¿no? Una vida de sacrificio, de pobreza, de renuncia. Entonces, claro que había un escándalo, que es un poco también el escándalo que puede haber hoy, ¿no? Porque aunque la Iglesia se ha empobrecido y a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia ha procurado ir lentamente volviendo a las fuentes, de todas maneras aún hay mucho escándalo en mucha gente, sobre todo por los monumentos y las iglesias que quedan, pero eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros nos asociemos al Señor, primero, no dejándonos seducir por estas ideologías del mundo que a veces se presentan, no a veces, siempre se presentan, como le pasó a Eva con el fruto prohibido. El demonio siempre te vende la pomada con colorantes y saborizantes idénticos al natural, pero que en el fondo te llevan a la muerte. Lo digo yo como ex publicista, que yo sé que muchas veces no se pondera algún producto que no es exactamente un producto muy sano, pero que por la publicidad se te vende como que fuera la última chupada del mate, ¿no? Y es así como estamos consumiendo edulcorantes artificiales y un montón de cosas que nos hacen más daño que bien, pero nos venden en función de nuestro bienestar, ¿no? Pues tenemos que tener mucho ojo para saber distinguir lo bueno de lo malo. Y eso solamente lo podemos hacer asociándonos a la recta doctrina. La recta doctrina que está, aunque el mundo diga lo contrario, está en la Iglesia. Está en la Iglesia católica, la Iglesia, ¿no? Todos los cristianos, aunque sean de distinta denominación,
si están fundamentados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Dios único y verdadero, todos tienen la posibilidad de conocer la verdad completa. Y dejándose llevar por ella, difícilmente te va a tentar el mundo y vas a poder vivir incluso contracorriente. Te criticarán, te perseguirán, pero el Señor es tu fortaleza y eso nadie lo podrá combatir, ¿no? Por eso, en este Evangelio, el Señor lo primero que hace es sanar a un muchacho que tiene un espíritu malo, ¿no? Que lo está haciendo sufrir a él, destruyéndolo, y a sus padres. Y los discípulos no pudieron. Y Jesús les dice, porque no tienen fe. Si nosotros no podemos salir al encuentro de personas que están sufriendo y darles una palabra de vida, es porque no tenemos la fe suficiente para creer en lo que el Señor nos ha dicho. Si nosotros, los que nos decimos cristianos, realmente estuviésemos unidos como una sola carne a Jesucristo, haríamos maravillas por el mundo. No nos enfermaríamos del coronavirus, podríamos combatirlo, podríamos sanar a los enfermos, porque nada nos sería imposible. Y lo dice Jesucristo. Por eso es que hay que creer, por eso es que hay que asociarse. Jesucristo le pidió al Padre que sean uno como tú y yo somos uno, para que así se manifieste tu gloria. Es una gloria que no viene de nosotros, viene del Señor. Si nos dejamos tocar por su Espíritu, si nos dejamos guiar por esa palabra, por ese Espíritu del Señor, haremos las mismas cosas y mayores aún, decía el Señor. Solo es cuestión de fe. Por eso, hoy, y con el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán, que hizo maravillas en vida, el Señor nos invita también a nosotros a creer en su palabra, a dejarnos tocar por su Espíritu, para que seamos realmente esos seres vivos, con una palabra viva para dar vida a los hombres, esos seres libres para poder dar libertad a los hombres, para ser verdaderamente hijos de Dios, anunciadores de la vida eterna, del reino, de la verdad. Y así se transforma esta vida en un lugar maravilloso, porque empezamos a vivir como un preanuncio a la vida eterna, no sin dificultades, como con un velo, dice San Pablo, pero la vida eterna, con una certeza de que la muerte física no es el final, sino que es el comienzo de una vida de bienaventurado. Y bienaventurado, ustedes saben lo que significa, una buena aventura, ¿no? No solamente nos da alegría, sino que además nos hace vivir de una forma diferente y plena. Así que ánimo, esta palabra hoy nos invita a eso, a una conversión profunda, a mirar al Señor y a dejar que el Señor nos toque y nos mueva. El que tenga oídos para oír, que oiga.